Bienvenidos al canal del Grupo Amistad, Asociación de los Chauceros. Mi nombre es Ares Linares. Y yo soy Argenis Linares. Y bueno, el día de hoy estamos en un lugar icónico, ¿no? Un lugar donde pues sucedieron muchas cosas, donde aquí salieron matrimonios, donde salieron mejores amigos, donde hubo peleas, donde bueno, un montón de cosas y anécdotas. Y bueno, estamos con una persona que fue icónica, ¿no? Es icónica. Bueno, hay que aclarar que en este momento que estamos grabando esto, el Grupo Amistad está cumpliendo 50 años. Y por él han pasado N cantidad de personas y sobre todo coordinadores. Y el primer coordinador del Grupo Amistad, aquí lo tenemos, es René Godoy. Entonces, vamos a esperar entonces a escuchar la historia de dónde nace el Grupo Amistad, cuál fue la necesidad de sacar el Grupo Amistad, pero bueno, vamos a permitir que René nos eche el cuento. Bueno, gracias por la invitación, buenas tardes. Bueno, el Grupo Amistad nace, no es que nace, sino unas consecuencias que sucedieron en la parroquia. Cuando estaban los coordinadores existía un grupo pastoral que se reunía mensualmente, 2 integrantes de cada grupo que existía, catequesis, cofradía, la Legión de María en esa época, etcétera, etcétera, el grupo de Fe y Alegría, los de Mamera, casi todo el arciprestazgo. Entonces había un coordinador que se encargaba de cada misa. Misa de 7 de la mañana, 8:30 de la mañana, 10:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde. En la misa de las 5:30 de la tarde estaba un señor, un organista, con una religiosa que se encargaba de animar un poco la misa. Sí asistían jóvenes en esa época, yo adolescente, yo tendría como 12, 11 años por ahí. ¿Qué año? Comienzo. 73, 74. Es decir, yo comencé en los años 68 cuando el padre Pedro María Flamerique, visitaba las escuelas y daba catequesis. Y en una de esas hizo un reclutamiento, me agarró y me inculcó un poco la música. Yo sin saber cero de música, pero me animó con los muchachos que eran del grupo juvenil que existía en esa época, como César Liendo, que ahorita tiene una coral histórica que la nombraron Patrimonio de Maracay. César Liendo, que bueno, daban clase de 4. Entonces con el padre Pedro, César y otros integrantes me inculcaron la música. Ahí comencé poco a poco, conociendo, instruyéndome. Después de ahí paso al coro infantil, donde conocí, por ejemplo, a Virginia Díaz. Ya estaba en esa época Virginia, estaba José Antonio, estaba la familia Carpio, que eran muy conocidos aquí en Antímano. El papá, por cierto, era jefe civil de la parroquia. Y los hijos de ellos cantaban muy bien. Ninosca. De esa época. Bueno, entonces, comencé con ellos, me inculcaron la música, ya el coro infantil estaba ya en los meses ya de su término. Y después prácticamente de ahí me pasaron al coro juvenil. El coro juvenil ya tocaba ya más o menos el 4, y ahí con la ayuda de César Liendo aprendí a tocar la guitarra. Muy bien. Entonces fuimos a varios conciertos, programas, y nos invitaron una vez al Congreso de la República y ahí ganamos un premio. Y de eso salió un disco que se llama Recreación Integral. Por ahí hay un CD que está por ahí regado. Que ese es el coro infantil. El coro juvenil. Del coro infantil también se grabó un disco. Un disco de los pequeños, más que todo de Aguinaldo. El padre Pedro, y el padre Pedro ya un poco como saliente. Y entonces el padre Pedro me entrega como simbólicamente que yo siguiera dirigiéndola, porque yo me metía mucho en la misa de 8:30. Y bueno, lo que hice fue al principio comenzar como unas clases de 4, y con la asesoría de él íbamos en la catequesis. Cuando comenzaban los cultos de catequesis, reclutábamos niños para formar el nuevo coro infantil de la parroquia, que se iba renovando cada año. Viendo lo que sucedía en las misas de la tarde, estaba el padre Pedro, el padre Miguel, el padre Valeriano, ya estaba saliendo de la parroquia. Pero entonces en el 73, finales del 73,
llega el padre Salvador, Salvador, llega el padre Antonio y llega el padre Ángel. Y se queda aquí el padre Miguel y el padre Pedro ya estaba saliendo. Bueno, como el padre Salvador comenzó a ver la misa de 5:30 que pasaba algo. Había un señor que tocaba el órgano, a él no le gustaba mucho. Entonces yo me puse a ver cómo el señor daba las teclas, yo me puse un día, me puse a salir y comencé a tocar el órgano. Terminaste enganchado. Enganchado. Entonces agarré una misa, tocamos y la hermana era la que dirigía. Y el padre Salvador un domingo me dijo, ¿por qué con el órgano y por qué no con la guitarra? El padre era muy carismático. Cuando él llegó, muy carismático. Entonces, bueno, intentamos así, colocamos 2 canciones con guitarra. Y había un grupo de gente por aquí, bueno, empezaron a entrar a la iglesia. En eso estaba la famosa Melita. Imagínate. Melita, María Eugenia, Guillermo. Fallecido ya. Fallecido. Entonces, bueno, el padre le gustó mucho la parte de la guitarra y dijo, bueno, ¿por qué no hacemos un corito para ver qué tal se comporta, ya que no estaba viniendo el señor del órgano? Claro, ya estaba desplazado. Entonces, entre los catequistas de la época, los niños del coro infantil, el grupo de mamera que existía allá, Yanira, los de Fe y Alegría, nos reunimos una tarde y animamos una misa. Y eso fue como un boom. La gente le gustó, el padre quedó muy contento y él hizo la invitación a ver quién quisiera formar parte. Sí, pero no tenía nombre. Todavía era un grupo que, bueno, animábamos. Después la religiosa dejó, como que eran puros jóvenes, dejó. Entonces en los siguientes domingos el padre Salvador nos reunía en la casa parroquial, en la sala que existía. No existía salón parroquial en esa época. Que tiene un ventilador. Que tenía un ventilador en el medio. Bueno, y en esa sala él primero comenzaba con una preparación personal, espiritual para todos los integrantes, que se fueran conociendo las inquietudes, porque quería estar aquí y eso. Y bueno, después en la siguiente hora, nos llamamos a las 3, salimos un cuarto para las 5 y a las 5:30 era la misa. Entonces la primera parte era de un crecimiento personal, la segunda parte ya el ensayo de la misa. Como tal. Bueno, y se hizo la invitación para a ver si se podía formar un grupito, con la intención de que, bueno, ¿cuánto iba a durar? Y bueno, ahí nos dimos a conocer Víctor Nava, Tomás, Leo, Mario. Grupo nutrido, eran bastantes. Sí, mira, llegó un momento en que ya la tercera semana era un grupo como de 30. Wow. De 30 se creció muy bueno. Más que todo la ayuda de los catequistas de la época y el coro infantil. El padre me decía, oye, no involucren a los niños con los jóvenes, pero no tenía músicos. Claro, será como inevitable. Ellos salían de las clases de 4, y lo insertaban en el coro. Y luego, bueno, ahí nació Sobeida, la clase de 4, Maiguanida. Bueno, de una del coro infantil también muy emblemática, Rosario. Rosario. Rosario, una familia grande, bellísima, las hermanas eran catequistas, todo eso. Y bueno, de ahí nació. En una reunión se planteó qué nombre le pondremos. Ya había un grupo más o menos grande, claro, 30 personas más. Y en la época de Semana Santa y Navidad era mucho más el grupo, porque se unían todos los grupos. Bueno, y ahí nació muchos personajes. Danilo, su hermano. Danilo apareció en esa época. Juan Blanco, ¿no? Juan Blanco. Lenín, que eran del coro infantil. Todos esos de Lenín, Douglas, José Manuel, Nelson. ¿Qué más te puedo decir? Pucho. Pucho. Alejandro era también emblemático de la época. Entonces, entre los catequistas y el coro infantil se comenzó a formar el grupo. Y en una reunión salió el nombre, Grupo Amistad. Al padre le gustó, todos estuvimos de acuerdo
Y bueno, ahí nació el grupo Amistad. Eso sería en el año 74. Okay. Ya formal 75. ¿No? Ya sí, porque cuando comenzamos, después en la despedida del padre Pedro, él eligió un grupito del grupo y nos fuimos a Falcón. Okay. Los hermanos tienen una casa en Falcón, en la playa, y nos llevaron ellos como despedida. Y en esa playa, bueno, uno pues, con el cuatrico cantando, Leo, Víctor, yo sí no me acuerdo mucho quién es. Sí, no me da mucho ya la mente. Cantamos en la playa. Okay. Y pasó una religiosa por ahí, como siempre. Qué raro. Entonces ya nos recogíamos como a las 4:30 de la playa para prepararnos, porque nos invitaron si queríamos tocar en una misa allá en una capilla de coro. Y bueno, tuvimos como una semana y media y bueno, del tercer día en adelante, a las 5 la misa. Con el padre Pedro. Reclutado. Sí, ya cuando volvimos otra vez aquí, tomamos otra vez en serio el camino del grupo y de ahí en adelante, bueno, se fue fortaleciendo con nuevos personajes, nueva gente, muchos nombres, Jaimito. Claro, Jaimito, y la instrumentación, ¿no? Presumo la instrumentación, yo daba las clases de 4 y de guitarra. Ok. ¿Y cómo hicieron para obtener los instrumentos si nada más tenían un...? Bueno, cuando el grupo, el Coral Juvenil, en el Congreso se ganó el premio y ahí nos dieron 2 guitarras eléctricas, un bajo y la batería. Wow, imagínate que duró, mira. Sí, bueno, son icónicas esa batería acá. Está por, y la plantica de que y era la plantita, ¿no? Que duró mucho tiempo, entonces por ahí pasaron muchos que en algunas misas lo utilizamos. Más que todo en Semana Santa se hacía mucho teatro. Okay. Teatro y se utilizaba esa instrumentación. Okay. De todo modo, vamos a decir el domingo, te puedo llegar una foto. Yo tengo una foto del grupo juvenil cuando se ganó ese premio, cuando se grabó el disco en los estudios de Radio Continente. Wow, imagínate. Radio Continente. Y ahí salen los instrumentos que ganamos y la formación del coro juvenil. Y después cuando ¿Eso fue un festival de un solo día o...? Sí, un festival que iban muchas parroquias. Invitaban y bueno. ¿Y terminaron? ¿Y te recuerdas el tema que tocaron o tocaron varios temas? No, fueron varios temas. De ahí está ese disco que salió y ahí están esos aguinaldos. Era de Navidad. Era una parranda navideña y lo ganamos y de ahí salió ese disco. Y qué bien. Que voy a ver si Benilde también fue otra de las integrantes, era catequista y de ahí pasó al grupo Amistad. Ella tiene el CD. Ya tiene tarea Benilde entonces. Sí, hay que buscar esa tarea Benilde, ella tiene el CD. Y bueno, seguimos creciendo como grupo y la finalidad era, la primera hora del grupo era de crecimiento personal y de espiritualidad. Si alguno tenía algún problema, una cosa, el padre Sabor se lo llevaba al despacho parroquial, mira, hasta se confesaba o sacaba su problema que tenía. Y luego él nos ayudaba con las lecturas y eso a meter los cantos. Los cantos empezamos con guitarra y empezamos a tocar un poco como lo que se llama el estilo carismático. Había muchas canciones viejas que se fueron transformando en su estilo en su música y a mucha gente le gustó eso. Claro, y eso caló y la misa de 5:30 creció, ya no eran 20, sino ya pasaban de 80 a 100 las personas que asistían a misa los domingos. Bueno, claro. ¿Tú te fijaste? Sí, claro. Yo te grupo pero eso comenzó en el año 74, sí. Y de ahí, bueno, hasta la fecha de hoy llegaron 50 años. Sí, que han pasado mucha gente. Yo normalmente estuve en el grupo, casi llegué a los 30 años. Después lo dejé ya por cuestión de matrimonio, de trabajo y otras actividades que tenía. Dejé, pero quedó en buenas manos. Claro. Un personaje que lo tenía en clase de 4, que después también tomó la rienda del grupo Amistad, fue Alberto Utrera. Alberto Utrera lo tenía yo de niño también. Y ellos quedaron, siempre gente que mantuvo la secuencia. Pues. Mantuvo la secuencia y se ha mantenido hasta la fecha de hoy. ¿Qué momentos así difíciles viviste en esos comienzos? ¿Algún momento difícil o ninguno fue tan como difícil? Un poco la integración y un poco la crítica, porque era un pueblo un poco como medio dormido. Y escuché una misa con batería, guitarra, eso
Claro. Se escuchaba muy bien, pero Claro. muchos no, Sí, no, claro. no lo entendían. No lo entendían. Claro, Exacto. estaban acostumbrados al órgano. Claro, la misa de 8:30, como era de niños, sí había 4. Era puro 4, Claro. cuatrico y una charrasquita, una pandereta, no había, Claro. no había batería. Hasta No que- había ese cambio como en la misa de no, 5. la misa de 5, sí. Y lo bonito del Padre Salvador, que cuando comenzaba la misa, daba el saludo y las personas, los fieles que venían, cada quien de frente a él, pero él invitaba a que se saludaran. Con un cordial saludo se voltearan. En vez del saludo de la paz, era el momento del principio. Ok. Para que los que vinieran a misa también se integraran Uy, al qué canto. Y nos ayudábamos también para que la gente participara en los cantos con colocábamos una ilustración en la pared. Ok. Había un retroproyector Ok. que colocamos las láminas y ahí se colocaba a la gente y los cantos no eran, es decir, en la parte de música hay una parte que se llama la que va muy lento, moderado y rápido. Ok. Entonces, los cantos rápidos los colocábamos moderados para que la gente participara. Ok. Ok. Por ejemplo, si tú cantabas juntos como hermano, miembro de una iglesia, aquí no era juntos Ok, más como hermano. pausado. Hacíamos las pausas Muy bien. como decían los acordes, ¿no? Ok. Y así la gente participaba. No era que solamente escucharan un coro, sino que ellos también Claro, se fueran sentían parte. parte de ese instrumento. Bueno, hasta la fecha de hoy, mucha gente ha crecido y así se ha mantenido en el grupo. Ha pasado muchísima gente por allí. Mucha gente. Una anécdota cuando estabas en el grupo o varias que te recuerdes con la gente que estuvo en este momento, que te recuerdes en este momento. Bueno, siempre ha sido un cariño, un recuerdo cuando hemos estado, siempre cuando ha fallecido alguien, porque siempre nos reencontramos, es cuando fallece algún Sí. integrante, entonces ahí vienen muchas anécdotas, muchos recuerdos, muchos sueños que tuvimos en esa época. Porque también, además de la parte espiritual, de preparación, cada fin de año, cuando llegaban los primeros días de enero, eran como más reposaditos, no había mucha actividad. Los padres nos regalaban algún dinerito para nosotros irnos, por ejemplo, una semana para la playa. Ustedes tocaban los matrimonios, ¿no? Porque yo cuando entré, tengo Sí. entendido que tocaban los matrimonios y algo se daba por eso. Sí, ellos los guardaban y entonces lo dejan así para un paseo Ok. o una semana, nos íbamos de playa, en carpa, y ahí, bueno, compartíamos mucho. Claro, por lo menos las historias en el Sí, la viaje, ¿no? historia y se iba creciendo, de ahí salieron muchos que se casaron. Claro. Y de este señor muro que estamos acá, porque estamos acá Bueno. este muro es icónico, ¿no? Este muro es A la icónico. gente que ha pertenecido al Grupo Amistad, que nos está viendo, obviamente que se están recordando de cualquier cantidad de cosas que habrá Claro, pasado un acá. recuerdo. Este muro era el sitio de encuentro. Si yo comencé por los años 68, yo creo que ya existían gente que eran principios de los 60. Bueno, cuando estaba el padre Eusebio, Ok. antes que llegara el padre Valeriano y Pedro, ya existían grupos y se sentaban eran aquí a conversar. Pasaban la tarde, si no participaban en misa, se quedaban aquí en el muro. Y la anécdota más que siempre me acuerdo es que salía el sacerdote en plena misa a decir, mira, hagan silencio que no me dejan dar la misa. Qué raro, ¿no? Porque era entre hablando, chistes, cosas, risas y risas, bueno. Claro, eso pasaba y sigue pasando. Sí, ¿no? entonces cuando había alguna convivencia, un encuentro o nos encontramos en el día, nos vemos en el murito. En el muro. Nos vemos en el murito, Sí, sigue siendo como que icónico, ¿no? ¿Dónde nos vamos? En el muro. en el muro. En el muro. Y bueno, como tú bien lo dices, muchas parejas salieron de acá. Muchas parejas, algunos para bien, otros, bueno. Sí, exacto. Y también, obviamente, muchas personas que han fallecido se sentaron en este muro Muchísimo, y compartieron mucho muchísimo. con los compañeros de Grupo Amistad y catequistas, obviamente. Catequista, cofradía, la oración, la Legión de María, los muchachos de Fe y Alegría. Porque del Grupo Amistad se dio en otras parroquias, empezaron a escuchar que existía un grupo de músicos aquí en Antímano y cada parroquia comenzó a preparar. Ok. Y entonces llegó un momento en que, por ejemplo, la Resurrección, la de Caricuao, la de la Sajunta,
hacíamos intercambio. Por ejemplo, un domingo invitábamos a los muchachos de Macarao, Okay. tocaban aquí con nosotros, y luego viceversa. La siguiente semana los de Antímano iban a la parroquia de Macarao, y así hicimos con mucha parroquia. Había ese trueque. Sí, y los conciertos que habían por parte de la parte del gobierno y otra cosa. Una cosa importante, por ejemplo, en un matrimonio, que cantaban los matrimonios, nos invitaron a ese matrimonio a cantar en la fiesta. Okay. Entonces preparamos varios numeritos de canciones de la época. De la época, y bueno, y fuimos. Eso fue con la ayuda de José Tomás. Okay. José Tomás, que también hizo, y bueno, fue por los lados de Tejería. No, imagínate. Fuimos un sábado y llegamos aquí en la madrugada, como a las 5 de la mañana, y nos quedamos aquí en la sacristía. Imagínate. Y de ahí a tocar algunos, o a catequesis o a las misas, ¿no? Por ejemplo, yo me encargaba, yo después que se fue el señor que tocaba el piano, yo me encargaba ya de las 4 misas. La misa de 7 con el órgano, la misa de 8:30 con el 4, la misa de 10:30 otra vez con el órgano, y la misa de 5:30 ya con guitarra. Estaba a tiempo completo en ese momento. Tiempo completo durante, 20 y pico de años. Oh, imagínate. Y el órgano, ¿qué sucedió con ese órgano? Ya que lo menciona, porque no lo vemos en la iglesia hoy en día. Mira, él se lo supuestamente a alguien, no sé si fue el padre Carlos, no sé, de verdad que no sé. Ok. Ese parece que una persona vino y se lo sequearon. Ah, o sea, no es el que está en la casa. No, ese piano que está en la casa parroquial es de aire. Ah. Es de aire. O sea, que tenemos que hacer una campaña de recuperación del órgano, porque eso es algo histórico. Sí, porque... Sí, el de aquí no, porque se perdió, se lo llevaron. Wow. Es decir, después que pues yo había salido ya, empezaron a pasar muchas cosas raritas. Sí. En la iglesia se perdieron muchas cosas. Una vez se llevaron los muchachos, normalmente en las misas de aguinaldo, como se iba a tocar en la madrugada, dejaban los instrumentos de ellos aquí en la sacristía. Okay. Llegó un día en que no aparecieron los instrumentos. Hasta el sol de hoy. No aparecieron los instrumentos hasta el sol de hoy. Así pasó con el sonido. Sí. Fueron las cosas pésimas que uno se quedaba así, bueno, ¿qué pasó? Sí, como que la parte negativa, sí, de esa parte histórica. Entonces la misma gente del pueblo, viendo eso, daban colectas especiales para comprar instrumentos, para comprar sonido. Sí, siempre la mano. Sí, siempre, no todo fue bonito, pero no por parte del grupo. Claro. Manos ajenas, sí, que se involucraban y bueno, dañaban la imagen. Claro. Okay. ¿Qué mensaje le das a los que nos están viendo, obviamente, que han pasado por el grupo de amistad y los que van a venir, obviamente, los que están y los que van a venir, obviamente? Claro, porque el grupo sigue surgiendo. Los que estábamos antes, bueno, seguir con ese llama viva, ese recuerdo bonito de su inicio, recordar el inicio, cómo fue ese encuentro, cómo fue la bienvenida, y bueno, seguir viviéndola como si estuvieran presentes, aunque no lo estén, por el tiempo que están haciendo, bueno, en su corazón está el presente. Y los que vienen, bueno, que cuando vean este video y eso, sepan que es un grupo de un valor único hecho a mano del Padre Salvador, Antonio y Ángel, y lo que nos dejó el Padre Valeriano, Miguel y el Padre Pedro. Okay. Fueron unas cosas, unos pilares fundamentales en toda esta formación. Sí, ¿y a qué crees tú que se debe que el grupo haya durado 50 años? Bueno, por eso. Más allá de lo que hay, el sacerdote, pero ¿qué hay más allá de eso? La pizca, la alegría de ese contagio musical. Okay. Es decir, que son cantos que te llenan, que tú lo participas, lo vas creando, porque hay música que sale, por ejemplo, con el Padre Antonio. Nosotros nos sentábamos horas y horas en el piano inventando canciones. Él la letra, yo la música, llamamos a otros integrantes, por ejemplo, Douglas. Okay. Nunca había tocado una flauta. Nunca. Entonces se metió así, por ejemplo, Martín Rada. Nunca había hecho un solo en un tono alto o un tono bajo. ¿Ves? Se daba esa facilidad de participar. Es decir, el que participaba se sentía importante. Es decir, que lo tomaban en cuenta. Claro, no había exclusividad, sino que había integración. Todo el que entraba en el grupo, único y tenía todo para participar. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, yo creo que
muchos quisieran, ¿no?, volver a escuchar esa voz melodiosa. Entonces no sé si nos quisieras cantar, aunque sea un pedacito, aunque sea a capela, alguna canción. Ah, no tienes que lo cantas a capela, imagínate. No, Alguna canción icónica de- yo canto todos los días, ¿no? Pero claro, un grupo, una de las canciones que nos dio a conocer muchas veces aquí en la parroquia fue el Viva la Gente. Bueno, la primera vez que, yo no lo he comentado mucho por ahí, la primera vez que yo vi el Grupo Amistad fue en el cine Astor, se me cae la cédula. Yo estaba en el liceo y los veo ustedes tocando. Ustedes cantaron ese tema. Sí. Yo en mis adentros, yo me burlaba de Danilo de Sí, esto, sí, ¿no? en el Y cine. yo dije, yo tengo que estar en ese grupo. Y yo los veo ustedes, y cantaron Viva la Gente. Sí, en el cine Astor, en Navidad, el padre Valeriano, sé más que todo era el padre Valeriano, hacía colecta por todos los barrios para ayudar a la construcción de la iglesia. Bueno, ahí están las rejas. Ok, Esta reja no existía exacto. y de ahí nace, de todas esas colectas, ayudaba tanto para reparar la casa parroquial, para reparar los bancos de la iglesia, todo lo que estaba aquí. Se hacían unas 3, 4 cestas de comida Ok, y se iban al cine Astor y los grupos que existían en esa época participaban gratuitamente. claro. Y otros que venían de fuera, por ejemplo, había un grupo de muchachas que vivían en la Rangela que se llamaban las Caracuchas. Ajá, sí, sí, sí. Eran puras muchachas y tocaban unas gaitas bellísimas. Los del coro juvenil nos separamos un poco de las mujeres y formamos un grupo de gaitas que se llamaban Ellos sin Ella. Ellos sin ella. Ellos sin Ella. Imagínate. Sí, y así, bueno, fueron pasando. Entonces, una de las canciones icónicas del Grupo Amistad, cuando tocó, una era con el coro infantil, otra con el Grupo Amistad, y la canción más que gustaba en el momento era Viva la Gente. Bueno, chamo, lánzate ahí. Cántanos un Que pedacito, comenzaba, ¿vale? por ejemplo, si me acuerdo todavía, que dice, esta mañana de paseo con la gente me encontré, al cherro, al cartero, al policía saludé, detrás de cada ventana y puerta reconocí a mucha gente que antes ni siquiera la vi. Viva la gente, la hay donde quiera que van. Viva la gente, lo que nos gusta más. Ahí está. Muy bien, Ya, muy bien. ya no me acuerdo qué es lo que venía. ¿Qué es lo que venía? Mira, ahí me lo ataca. Y también con el grupo, bueno, antes del grupo Amistad, lo que quedaba del coro infantil, en un concurso, hubo un pequeño problemita que fue por donde yo me di a conocer. En el año 72, 71, una época de Navidad, el padre Pedro compuso la canción de protesta La Casa de Cartón. Ok, La transformó como si fuera hacia la Virgen. ah, de ok, Navidad. le cambió La la letra. letra. Sí, por ejemplo, qué triste vive mi gente en los techos de cartón, qué triste vive María en su techo de cartón. Entonces viene bajando María, viene bajando José, casi arrastrando los pasos por el peso del sufrir, toda esa cuestión. ¿ves? Ay, qué chévere. Y el que la cantaba tuvo un pequeño percance con el padre Pedro Ok, y se fue. Y él era el vocalista de esa canción. Yo era parte del coro, pero seguido volteó. yo nunca había hecho solo, claro, ni amarrado. claro. Y bueno, viendo lo que estaba pasando de verdad, mira, no sé qué me entró en el cuerpo, no sé qué la fuerza del Espíritu Santo sería, y me dio el don de la voz. La canté y ganamos. Y ganaron. Wow. Wow, imagínate. Y desde ahí ya yo comencé ya con la rienda del canto, me dejaron, no me soltaron Claro, al ver que ganaron, no, este es el hombre. a cantar así. Entonces, bueno, Oye, imagínate. esa es un poco la historia de los grupos y más que todo del Grupo Amistad. Muy bien. Después se le cambió otro nombre, subía otro grupito, se llamaban los Conuqueros de Antímano y así. Iban saliendo grupo de grupos. Los grupos que existían se iban uniendo siempre que había un acontecimiento en la parroquia, daban la cara, se defendía. Luego, bueno, el padre Pedro se marchó, el padre Miguel se marchó. Quedó, Ah, no, sí, disculpa que te interrumpa, que quedamos en que salían muchos grupos del Grupo Amistad. O sea, que gente se inspiraba y sacaban otros. sí, por ejemplo, Virginia, en la época de Navidad quiso sacar un grupito también de aguinaldo. Bien, Bueno, cuando desaparece el coro juvenil, yo me hago cargo del coro infantil, de nacer el Grupo Amistad. Ellos tenían, no sé si ustedes se acordarán, que ellos
hicieron la obra Superstar, Jesús Superstar. Sí, sí, Jesucristo sí recuerdo. Superstar. Lo hicieron Bueno, ahí varios tuvieron años. muchos integrantes del coro, con Virginia, su hermano Miguel, Ok. que hicieron esa parte pues, de teatro. Sí, se puede decir que es como un aditivo Un de aditivo, inspiración así que del grupo. seguían. Y Virginia siguió activa. Después que yo dejo un poco ya esta actividad, Virginia se hace cargo del coro infantil. Ok, sí. Del Sí, coro sí. infantil. Después que aparece también... José Manuel. No, José Manuel después ya empezó a hacer sus estudios, su carrera. Ok. Fue ¿cómo que se llama? Utrera. Alberto. Alberto. Ok. Alberto ya ayudaba a Virginia, pero después Virginia ya por la cuestión de su enfermedad Ok. deja y queda Alberto encargado de todo eso, pero bueno, Sí, sí, ya. después sabemos lo que pasó con Sí, el padre Carlos, toda esa cuestión. Sí. Y bueno. Pero nunca el grupo desfalleció, sino que ustedes se siguieron reuniendo en la Sí. Católica, en Montalbán, en otros sitios, hasta que nuevamente Sí, volvió. con el problema con Salvador también, Ujú. por la cuestión que nace también un grupo catecúmeno Sí. que no encajaba, y entonces hubo mucho... Sí, el Mucho problema, choque. bueno, que podemos adelantar. Bueno, el próximo video... El próximo video lo voy a decir con el, bueno, me voy a invitar a Eveil, ¿no? Y, bueno, aquí, bueno, lo podemos hacer Vamos acá. a ver si se puede hacer. Pero sí un poco puedo adelantar que es que querían que, o sea, que todos fuéramos catecúmenos. Por ahí empezó el problema, que Sí, él se reunió con nosotros. Mira, si ustedes no son catecúmenos, no pueden estar en la parroquia. Ahí comenzó el problema con Salvador. Bueno, ese, ¿no? Y no solamente ese, sino que, por ejemplo, en la vigilia de Semana Santa, que era de la del pueblo, Sí, antiguamente comenzaba a las 9 y terminaba a las 2, 3 de la mañana. Cuando comienza el grupo catecumenal, nos cambian la vigilia para las 7 de la noche que aún no siguen. y terminaba a las 9 porque venía el grupo. Eso sigue Entonces actualmente. llegaban Aún ellos sigue siendo. Aún sigue y siendo nos corrían. Sí, Mira, sacan que viene una misa privada. sí, sigue siéndolo. Sigue Cualquier siendo. precio de la realidad. Entonces, bueno, esos son problemitas que Esos son- pasaron, choque, y entonces de ahí viene la salida del Sí. Padre Salvador, muy penosa, Sí, muy penosa, muy dolorosa. A mí me dolió mucho cuando él se fue. sí. Que no te creas que yo que bueno, uno de los protagonistas de eso, enfrentar a Salvador nosotros mismos, Enfrentar. fue muy exactamente. triste y duro, pero Sí. sentíamos que había que hacerlo porque nos estaban imponiendo algo, Un carisma que no. un carisma que no era nuestro. Sí. Entonces fue una cosa muy dura. Muy dura. Ahorita Salvador está en España, está enfermo, muy enfermo. Claro. Muy Ojo, enfermo. tuvimos diferencia, pero jamás dejamos de tratarnos y tener una amistad. Pues simplemente tuvimos diferencia, porque a veces la gente no, que pelear no, en ningún Sí. momento peleamos, simplemente tuvimos diferencia y por la diferencia obviamente, claro, Sí, esos fueron ya los inconvenientes que Claro. empezaron, y así hizo que mucha gente del pueblo empezaran a dejar la iglesia. exacto, Y empezó otra vez la merma. Empezó la merma Sí. casi en todas las misas. En todas las misas, Exacto. porque ese nos estaban metiendo el camino catecumenal. Y yo Sí. me decía que no. claro. Después lo cuento con calma, Sí, sí, pero sí, sí. cuando Próximo Carlos No se entra, pierdan el próximo video. Carlos entra no porque he escuchado por ahí, no, porque él se impuso, no, fue por, No. fue por acontecimiento, porque No, por la ejemplo, necesidad lo llevó. No, por ejemplo, Carlos, su cuestión no era No era de la formación, iglesia. no era de iglesia. Venía al colegio, Carlos era más que todo sacerdote de escuela, de escuela, de así escuela de trabajo manual. es, así es. Él, por ejemplo, Carlos, cuando venía de una misa, muchas veces se me quedaba viendo y me decía, ¿qué hago? Sí, Sí, porque recuerdo. no, se perdía. Pero entonces, claro, después vinieron estos choques y él como párroco tenía que haber tomado una decisión. Claro, No porque tenía que ser así, sino que había Sí. que hacer un parado. exacto. Y después todo eso vino como el declave de gente que se lo empezó a ir. Sí, Yo ahí también dejé mis mascundales. sí, Sí, yo ya estaba metido ya en otras cosas, trabajo, y al tiempo de verla no me daba. sí, no, y ese compás en cuanto al grupo Amistad, retomando el tema, que no le hemos salido de él, que nosotros nos vamos acá a la parroquia, lo diré después porque fue en el 96 hasta el 2013 nos mantuvimos en Montalbán y en San Martín con las hermanas de Sierras de Maiquetía. Ujú. Si no es por ella, obviamente Sí. considero que el grupo Amistad no hubiésemos podido porque no se hubiésemos tocado misa los domingos. Claro, lo bonito del grupo Amistad es que siempre que hay un acontecimiento, mira, aparecen, Sí. aparecemos de Sí, donde sí. estemos
de donde estemos y nos reencontramos. Me acuerdo de la muerte de Virginia, un reencuentro grande de Alejandro, de Jaimito, yo, Alberto, por ejemplo. Alberto, sí, que estaba en ese momento Alberto, entre nosotros. Sí, que muchos integrantes y íconos de la parroquia que han fallecido, mira. Sí, bueno, en el momento de grabar esto, la invitación es, mira, la encuentro es el 24 de agosto y en los salones parroquiales de 1 a 5 de la tarde termina con la misa, y el 24 y el 20 de septiembre vamos a hacer una misa pero allá afuera, aquí mismo cerca de nosotros, Hotel Cristo, y vamos a cantar. Bueno, están invitados para que cante un tema, ¿vale? Y vamos a invitar a otros grupos de fuera para que participen ese día. Vamos a hacer una misa afuera. ¿Tú sabes? Como la iglesia está en salida, hay que tocar afuera. Sí, tú sabes que ahorita mi trabajo más que todo es un trabajo que tengo que estar parado, coordinando, porque son 2 tiendas, recibiendo mercancía para equipar a eso, y de paso también como vendedor. Cuando llega a las 5 de la tarde yo estoy molido, molido, lo que quiero es echarme un baño y tirarme en la cama, ¿no? Claro. Y los domingos aprovecho, bueno, para compartir con la familia. Claro. Y bueno, hacer mi vida familiar. Claro. Porque una de las normas que había en el grupo Amistad era que el que se casaba no podía continuar. Eso lo decía mucho el padre Antonio. Sino que tiene que ahora, de aquí en adelante, atender a su familia para que el matrimonio dure. Yo, a pesar de que me casé, por ejemplo, en el año 84, me mantuve como hasta el 95, por ahí. No mucho, porque todavía tenía que dar y no veía a quién dejar todo eso, Sí. pero veo que se mantiene. Sí, se mantiene, por ejemplo, tanto el coro infantil, que son muchachitos que van creciendo. Yo a veces los escucho, a ustedes los escucho de lejito para ir para acá, y veo que sigue. Hay que mantenerlo, ¿ves? Sí, lo que tú dices, a quién dejarlo, ¿no? Ojalá que el grupo Amistad en los próximos 50 años, mira, venga un mar de muchachos que se animen a cantar, sí, por ejemplo, a participar. Por ejemplo, cuando yo tenía las clases de 4, yo les prometí a los muchachos, mira, si ustedes de aquí a 3 meses tocan, van a tocar en el coro de la iglesia. Y eso para ellos era algo, era lo máximo. Venían los papás, me dicen, mira, ¿cómo van a tocar en la iglesia? Yo digo, sí, si en 3 meses me tocan bien el cuatrico, claro, yo le colocaba las canciones que tenían el re mayor, el sol mayor, los tonos sencillos, no le metían ningunos tonos raros para que y se animaban, y ellos iban creciendo. Claro, y muchos de ellos por ahí conocieron a su pareja, que se mantienen hasta hoy en día. Yo, por ejemplo, ya tengo 42 años de casado. Imagínate. Y tu esposa era del ambiente. Sí, y el que me cantó fue el grupo Amistad. Sí, Ahí recuerdo. Yo estaba nuevecito. Yo estaba ahí medio con la guitarrita ahí viendo la cosa de lejos. Muy bien, muy bonito. Y yo también participé, a pesar de que me estaba cantando, me encaquetaron la guitarra. Ah, sí, cierto. Ciertamente. Fueron 2 canciones que compuso Antonio. Bueno, no Antonio. Una canción era de los catecúmenos. Bueno. De los catecúmenos, y yo le cambié la música. Te iban a linchar. Y la otra fue una letra que compuso el padre Antonio a la Virgen. Muy bonita, que era como una oración en las ofrendas. Darmel y yo la cantamos. Era como una ofrenda de nosotros hacia la Virgen, que nos bendijera, nos enseñara el camino, toda esa cuestión. Y gracias a eso que el padre Antonio me enseñó y todo eso, mantengo mi matrimonio. Qué bien. Sí, a la luz de la fe y el crecimiento, siempre nos llegan esos recuerdos. Qué bien. El padre Antonio, yo le agradezco mucho al padre Antonio su ayuda hacia mí. Qué bonito. Bueno. Decía, al padre Pedro por la parte musical, al padre Antonio por su crecimiento, al padre Salvador también mucha ayuda. Cuando llegó el padre Salvador, lo primero que hicimos, nos lo llevamos para el Ávila. Imagínate. A él y al padre Miguel. Hay fotos por ahí. Bueno, hay que buscarlo. Ahora, el de la foto, Juan Blanco. Juan Blanco es el que... Recolector de fotos. Hay que buscarlo. Exacto. Sí. Bueno, entonces la invitación es para este 24 de agosto a los ex integrantes e integrantes del grupo Amistad, pues a este compartir interno de 1 a 5 de la tarde, que terminaríamos con la misa, ¿no? Y qué bonito pues volver otra vez todos a reencontrarnos y con sacerdote nuevo. Y con sacerdote, sí, bueno, exacto. Sí. Lamentablemente ya 10 años Ramón se va al Junquito.
Exacto. Sí hubo cambio de... Hay cambio de picheo. Ojalá que el que venga se mantenga y se involucre en el grupo amistad. Ojalá, Sí, ojalá. Sí, Dios sí, porque mediante. siempre. Bueno, nosotros con el grupo, con todos Con los... toda la parroquia. Entonces, claro, que la parroquia no se puede quedar sola, Exacto. pero él necesita la ayuda de ustedes. Claro, claro. Obviamente. Y bueno, la otra invitación que es macro, tanto a los exintegrantes como a todo aquel que nos ve y todo aquel que conoce el grupo Amistad, es para el 20 de septiembre a las afueras de la iglesia. Eso va a ser en horas de la tarde, a partir de las 4 de la tarde. Aquí, frente al Cristo, pues vamos a tener como un mini recital, ¿no? Van a venir agrupaciones de otras parroquias, tal vez algún invitado sorpresa, entonces no se pierdan las redes. Y bueno, nada, los esperamos con alegría y no se pierdan el próximo video donde se va a decir todos los hechos de... Bueno, sí, porque ya han hecho el cuento de los inicios. Pues yo les voy a echar el cuento de los 90 para acá, que Vamos por sí. hicimos, ¿no? Sí. Por allí. Y lo bonito que, bueno, cuando vean este video, los muchachos, mis compañeros, mis hermanitos del alma, mis alumnitos, toda esa cuestión, si se me olvidó algún nombre, porque ya muchos años. Claro. Sí, esperen que yo siempre a todo lo llevo en mi corazón cuando los vemos en la calle, siempre mucho cariño, mucho respeto. Y bueno, que se vayan integrando, pues, aunque sea espiritualmente, una palabrita de aliento y de ánimo para los que están hoy presentes. Sí, aunque parezca tonto, pero aunque sea el WhatsApp que tenemos el grupo, por lo menos se saludan. Hola, ¿cómo está? Un cumpleaños, un recuerdo. A veces eso es importante porque Sí, sabemos que estamos en contacto. Y que sea siempre lo que sea para el grupo de bien, no que se metan en otras cosas que no tienen nada que ver. ¿Ves? Exacto. Muy bien. Bueno, entonces nada, estamos pendientes con el próximo video donde Sí, vamos a echar cuentos. Los cuentos que faltan, pues, los cuentos que faltan de la otra parte de la época. ¿no? Y bueno, nada, espero que les haya gustado. Gracias a Rere por darnos este tiempo, ¿no? Para compartirnos esa experiencia, esas décadas de inicio del grupo Amistad. Y cantar viva la gente, imagínate. Cantar viva la gente. Una canción icónica Icónica, imagínate. Sí, bueno, entonces, nada. Chao. Nos vemos. Chévere, pues, gracias.